Estás escuchando el podcast Presidentas MX, con la voz de personalidades convencidas de que México está preparado para ser gobernado por una mujer. Conduce Susi Cueto. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Presidentas MX, donde pretendemos romper el mito de que una mujer no puede llegar a gobernar el país. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial y se trata de Fatlala Cabani. Estamos muy contentas de tenerte aquí y nos gustaría platicar un poco de toda tu trayectoria, pero en específico de estos últimos años, qué es lo que has hecho y poder romper el mito contigo. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Claro que sí, muy bien, muy contento de estar aquí acompañándolas. Me gusta la temática de este programa, así es que pues a la orden. Pues maravilloso. Cuéntanos, Fatlala, ¿quién eres? Digo, sabemos que eres secretario, sabemos todo lo que estás haciendo en la Ciudad de México, pero más allá de todo, pues ¿quién eres? Bueno, pues soy un ciudadano mexicano. Muchas veces creen que soy extranjero por mi nombre. No, soy mexicano, he sido candidato 4 veces. Así es que es un requisito para competir. Soy mexicano, mis padres son originarios de Siria, son árabes de Siria, llegaron a México a finales de los años 50, se establecieron aquí en la Ciudad de México y mi padre se estableció en La Lagunilla. Mira. Ahí es donde inició sus negocios. Ya posteriormente, con el paso de los años, nosotros, sus hijos, nos fuimos incorporando a los negocios de la familia, de mi padre concretamente, y pues ahí aprendí la vocación, porque también es una vocación, del comercio. Sin embargo, cuando ya me tocó terminar la preparatoria, decidí estudiar sociología. Entonces, mi paso por la preparatoria, luego por la UNAM. Bueno, siempre hay una inquietud, ¿no? Cuando tus padres son de otro país, a mí siempre me han preguntado, oye, ¿ustedes han sufrido algún tipo de racismo en México? Yo les digo que jamás, no, yo jamás he visto que nadie, para mí eso es extrañísimo. Sí. Y entonces, aquí hemos sido muy, muy felices, la verdad, hemos tenido todo, nos hemos podido desarrollar. Y ya conforme han pasado los años, decidí estudiar sociología en la UNAM por una situación del origen, de las etnias, las culturas, la cuestión del conflicto en el Medio Oriente, y te vas involucrando también en los temas de tu país. Claro. Aunque no estaba yo en la política, yo estudiaba la situación económica, social de nuestro país. Y cuando matan a Colosio es cuando me decido entrar a la política. Y ahí la figura preponderante en ese proceso era Cloutier. Ajá. Entonces, años en el 94, más o menos aproximadamente, ingreso al PAN. Fui jefe delegacional en Benito Juárez en el periodo 2003-2006. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Claudia, aunque la vi pocas veces, pero a quien sí vi muchas veces y con quien platiqué muchas veces fue con el licenciado López Obrador. Qué interesante. No solamente por cuestiones de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, sino por cuestiones, estaba la Guerra del Golfo. Sí. En ese momento. Y él me preguntaba mi opinión sobre la Guerra del Golfo, ¿no? Ahí la intervención de Estados Unidos en Irak y en esa zona del mundo. Y ahí tuve la oportunidad de continuar mi trayectoria política. Fortalecí mi amistad y mi relación con el licenciado López Obrador. Qué maravilla de amistad. Sí, no platicábamos de muchos temas, pero a él siempre le interesó mucho el tema del petróleo. Sí. ¿Por qué había tantas guerras en Medio Oriente alrededor del petróleo? Él quería saber. Ya, por supuesto que tenía elementos y tenía noción de todo ello, pero quiso conocer mi opinión y fue un motivo para... ¿Y cuál era tu opinión? Bueno, mi opinión es que durante todo el siglo XX, pues hubo muchos intentos de carácter neocolonial sí. por
apropiarse de los recursos naturales de muchos países, ¿no? Si no es de una manera forzada, como lo fue durante el siglo XIX, en la época en que surgió el colonialismo europeo, y ya en el siglo XX empezaron a surgir la independencia de muchas naciones, sobre todo en Medio Oriente en los años del 25 al 45, y de todas formas siguieron ligadas muchos países a sus ex colonias. Es el caso de Francia, el caso de Inglaterra, y surgieron nuevos tipos de intervención, algunas de carácter militar y otras de carácter financiero, ¿no? Entonces, claro, ese era el motivo de las pláticas que yo tenía con el entonces jefe de gobierno, y eso fortaleció mi relación. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo fue tu ingreso a Morena? Ajá, ¿cómo fue? Aterciopelado totalmente. Qué maravilla. Sí, yo entré como uno más del movimiento, y a muchos yo les digo, ustedes pueden revisar en los 3 años, quiero decir, cuando yo fui jefe delegacional, si hay una sola declaración mía en contra del licenciado López Obrador. Yo creo que me dediqué a trabajar, a coordinarme, a hacer labores conjuntas con el gobierno de la ciudad, con el entonces gobierno del Distrito Federal, porque es para lo que nos eligen. La ciudadanía se da cuenta de eso. La ciudadanía no quiere pleitos. No. La ciudadanía quiere resultados. Completamente. A mí qué me importa si tú te llevas bien o no con el jefe de gobierno, si yo sigo teniendo mi bache aquí afuera. Sí. O la inseguridad, o devaluaciones, o aumento de impuestos, o nuevos impuestos, sí, ¿no? O que te prometan una transición democrática que finalmente no se da, claro, ¿no? Y no se construyen las nuevas instituciones adecuadas para las necesidades reales de los mexicanos. Entonces, platicábamos de todo eso. Posteriormente salgo del PAN a los pocos años. Y después de ser delegado. Después de ser delegado me invitó a trabajar con él Alberto Cárdenas. Okay. En la Secretaría de Agricultura. Ok, qué interesante. Sí, y yo sí puedo decir que Alberto Cárdenas es un hombre correcto, de los poquitos que se salvan. Qué bueno. Sí, y estuve muy contento con él, pero cuando sale él, pues salgo yo también. Pues sí. Entonces ahí renovaron a toda la estructura, y finalmente en 2011 salgo del PAN, ¿no? Y más adelante buscaba yo al licenciado López Obrador por aire, mar y tierra, y pues no lo pude localizar, no me dieron un espacio, pero me recomendaron verlo en algunas de sus giras. Ajá. Que hacía por el interior de la República. Entonces fui al Estado de México a buscarlo, a un pueblito que se llama Ocoyoacac, que es un pueblo industrial. Tiene su parte, digamos, histórica, ¿no? Su pueblo de muchos años, desde la colonia, un pueblito muy bonito, pero a un lado zonas industriales, ¿no? Parques industriales. Y lo fui a buscar ahí, y ahí lo encontré, y ahí me invitó yo le pedí que unirme al movimiento, y él me invitó. Así es que fue recíproco. Qué maravillosa invitación. Tengo las fotos de ese encuentro, que no sé ni quién me las tomó, pero que me las hicieron llegar. Ay, qué bueno. Entonces, padrísima. Ajá. Un recuerdo muy bonito, porque me saludó con mucho cariño en ese reencuentro después de tantos años. Y quiero también señalar una anécdota. Cuando sucede el desafuero, yo me opuse al desafuero, lo condené, lo reprobé, y me preguntaron, oiga, ¿usted está contento por el desafuero? Yo no tengo nada que festejar, fue mi respuesta. Es un atentado a la democracia, está en los medios, está en los periódicos, y realmente eso pienso, y eso pensé y sigo pensando. Y también pues fue un poco difícil para mí esos años como jefe delegacional en su parte política. Sí. Porque el entonces presidente Fox, cada vez que me veía, me pedía que yo golpeara a López Obrador. Tienes que golpearlo,
tienes que jalar su atención, tienes que decirle sus errores. Pues digo, señor presidente, yo no voy a sudar calenturas ajenas. Completamente. Son sus problemas, no los míos. Yo tengo que atender a la ciudadanía de Benito Juárez y ese es mi papel y esa es mi función. Claro. Entonces, yo siento que en ese sentido cumplí. Pero como que habían muchos atentados a la democracia, ¿no? Sí, bueno, me querían involucrar en un juego que a mí no me servía porque iba a afectar mi capacidad de gobernar a los vecinos de Benito Juárez. Claro. Entonces, incluso me llegó a decir Vicente Fox que él me daba el dinero que López Obrador me quitara en caso de que yo iniciara una serie de declaraciones en su contra. O sea, imagínate a qué grado ya de obsesión que tenía entonces Fox en contra de Andrés Manuel. Todavía no se le quita. Y todavía no se le quita, ¿no? Bueno, yo creo que no vale la pena ya hablar más de él porque es una persona muy incongruente. Sí, de acuerdo. Entonces, finalmente... Pero fuiste muy inteligente de no involucrarte en temas que no te tocaban y involucrarte en lo que sí, que como dijiste era gobernar y que la gente lo que quería era ver los resultados. Claro. Y no... Y mira, en materia de seguridad, en mi trienio se bajaron los índices delictivos a niveles históricos. Yo creo que apenas se están recuperando ahora con esta administración que inició Claudia y que continúa el maestro Martí Batres. O sea, yo recuerdo en la Ciudad de México, en aquel entonces, el índice de homicidios diarios, el promedio era de 1.7, si mal no recuerdo. Es una ciudad ahorita de más habitantes, de 9,5 millones de habitantes, más 4 millones de población flotante, pues es una ciudad no tan fácil de gobernar. Entonces, hay otras metrópolis en el mundo donde están muy por encima de ese promedio, Nueva York, Los Ángeles, o Londres, o París, ¿no? Entonces, yo creo que en materia de seguridad ahí trabajamos bien y sí. No, tú siendo secretario de Desarrollo Económico, ¿cómo ves México? ¿Cómo ves la Ciudad de México ahorita actualmente? Porque de repente siento que mucha gente que no está bien informada y que el propósito justo de este podcast es poder llegar también a ellos, piensan todo lo que y creen todo lo que pueden escuchar de algunos periodistas no tan periodistas, sin decir sus nombres. Sí. Entonces, me gustaría que tú nos des un poco de esa visión de cómo está la Ciudad de México, de cómo ves al país. Mira, yo soy empresario. Sí. Platico con mis hermanos los domingos, que vamos a ver a mis papás, a mi papá y a mi mamá. Intercambio opinión con muchos empresarios. Están contentos. Están vendiendo. Estamos rompiendo récords en apertura de negocios. Estamos teniendo simplificaciones administrativas que facilitan la apertura de negocios. Hoy puedes abrir un negocio de bajo impacto o de impacto vecinal por internet. Es un mérito de la doctora Claudia Sheinbaum. La simplificación administrativa que estamos gozando hoy en la Ciudad de México, donde no necesitas pararte en ninguna oficina de gobierno. Mira qué maravilla. Entonces, ¿quieres abrir un restaurante? Lo abres por internet, pagas los derechos, ¿sí? Y solamente puede ser sujeto de verificación en caso de denuncia o queja vecinal. Sí, qué maravilla. Entonces, el sector empresarial en la Ciudad de México está contento. Y lo digo con responsabilidad. ¿Sí? No es una cuestión ideológica, porque no gobernamos con ideología, gobernamos para todos. Y lo que queremos construir en la Ciudad de México fue lo que me pidió la jefa de gobierno en su momento, fue construir una ciudad donde todos quienes participan en su economía puedan crecer y desarrollarse. Una sociedad con una economía que genere justicia y que no genere desigualdad y que no genere pobreza. Incorporar a la sinergia económica de la ciudad a las alcaldías más alejadas del centro.
Estamos hablando de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco. Mira, si tú visitas las cárceles, si tú revisas las cifras de las cárceles de la Ciudad de México, el 70% son de 2 alcaldías, Gustavo Amadero e Iztapalapa. ¿Por qué? Porque hay desintegración familiar, hay abandono de escuela, no hay empleo, ¿sí? Pero tampoco no hay una sinergia económica local. ¿Y cómo se logra una sinergia económica local? ¿Qué fue lo que hizo la jefa de gobierno en su momento entonces? Invertir en infraestructura. No todo puede ser el poniente de la ciudad. Claro. Entonces invirtió en el trolebús elevado, invirtió en el cablebús en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, invirtió en más líneas del Metrobús, ¿sí? En más líneas al oriente de la ciudad, generó nuevas vialidades de conectividad, ¿sí? Te voy a citar unos ejemplos. A ver, por favor. Churubusco Ajá. a la central de Abasto. Tenías que salir en la salida, perdón por la redundancia, que da a la colonia Avante, y después por la lateral llegar hasta la central de Abasto. Se hacía un tráfico espantoso. ¿Qué fue lo que hizo la jefa de gobierno en su momento? Abrió un puente a la altura de la central de Abasto por el eje 6, hizo una bifurcación, uno hacia la entrada principal de la central de Abasto y otro hacia el eje 6. Sí, qué maravilla. Puedes ir a la Nueva Viga por atrás o puedes ir a la entrada principal por la vía que te lleva hacia el eje 5 precisamente. Entonces, santo remedio, ya quienes van y viven en la colonia Avante, que es Iztapalapa también, lo hacen sin ningún obstáculo, sin perder tanto tiempo, y los que van a la central de Abasto ya tienen un desahogo vehicular impresionante. Entonces, eso es un solo ejemplo de inversión en infraestructura, de creación de oportunidades, etcétera. ¿Qué pasó, por ejemplo? Bueno, y el otro puente que da a Zaragoza, por Churubusco precisamente también, ¿no? Que da Ignacio Zaragoza, ya no es necesario que salgas de Churubusco, te atores 5 minutos en un semáforo eterno, sino que ahora subes el puente, ¿sí? Por el lado izquierdo sales de Churubusco, mantienes el lado izquierdo de la salida, subes a un puente y ya estás en Calzada Ignacio Zaragoza, derechito hacia Puebla, hacia Chalco, Tlalmanalco, Texcoco, Los Reyes, Chimalhuacán. Entonces, 2 ejemplos. ¿Y a ver, ¿qué me dices de Chapultepec? ¿Y qué sucede alrededor de estas vialidades que se desahogan? ¿O qué sucede alrededor, por ejemplo, de las estaciones del cablebús? Se abrieron negocios nuevos y que cierran a las 11 de la noche, o sea, cuando cierran las estaciones. Claro. Y oportunidades para todos. Así es, y sobre todo en el oriente de la ciudad. Y entonces hay que construir una dinámica propia en cada alcaldía que les permita abastecerse sin que salgan de la propia alcaldía. Entonces, los que viven en Iztapalapa gasten su dinero en Iztapalapa. Claro. No necesariamente tengan que ir a Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza. Y eso fue lo que hicimos y fue la instrucción que recibí. Entonces, se abrieron más negocios en Gustavo Amadero, alrededor de las estaciones del cablebús, lo mismo en Iztapalapa. Y te voy a dar un ejemplo. Se hizo una estación del cablebús en Iztapalapa, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una colonia, la de mayor densidad poblacional y una de las más pobres de la ciudad. Bueno, se construyó un mercado abajo de la estación, cierran a las 11 de la noche los locatarios. Qué bueno. Fueron más de 260 locatarios nuevos, ¿sí? Que tenían un mercadito ahí hechizo, que era el que surtía a los vecinos, y ahora tienen un señor mercado, ¿sí? Con toda la seguridad, con todos los servicios, con todo el higiene, ¿no? Y que ha generado vida comunitaria y economía también. Entonces, eso es lo que yo construyo, bueno, o lo que pretendo construir, junto con todos los vecinos de la ciudad, pero sobre todo con los empresarios. Claro. Y si hablamos de los empresarios, digamos, los restauranteros, ¿no? Por citar un ejemplo. Pueden abrir un restaurante digitalmente en 15 minutos, subir
sus permisos, su uso de suelo, que es lo más importante, y después ir suministrando el resto de los documentos, su programa interno de protección civil, si rebasa los 200 metros, si van a vender bebidas alcohólicas, solamente es un aviso. ¿Cuántos trámites eran y cuántos son ahora? Bueno, la ciudad, cuando llegó esta administración, eran 2.500 trámites. Ahorita son menos de 900. Y vamos a seguir bajándolos. Fíjate, aquí la doctora generó una instancia en el gobierno de la ciudad que se llama la Agencia Digital de Innovación Pública, que es la ícono a nivel nacional, la primera en su estilo y su tipo a nivel nacional. Siempre Claudia me vacila porque me dice, es que le quitamos la simplificación administrativa a SEDECO y construimos una instancia especializada. Y tiene razón, porque no solamente tienen que ver los establecimientos mercantiles, claro, también hay simplificación de trámites en SEDUBI, en SEDEMA, en CEMOVI, en muchas otras instancias del gobierno. Claro. Entonces se concentraron en una sola instancia, ¿sí?, que es la regidora de los avances tecnológicos del gobierno y de la simplificación administrativa. Y eso ha dado muy buenos resultados al gobierno de la ciudad. Y decirles a los empresarios, ¿sí?, que a todos nos conviene una construcción económica que no genere desigualdad. Por ejemplo, yo como empresario, pues voy a vender más. Claro. Sí, todos los que trabajan y tienen un ingreso justo. Claro. Entonces, yo creo que si yo, por ejemplo, en mis negocios tengo cierto tipo de producto que es para, digamos, sector popular o sector medio, sector muy alto, pues puedo tener productos para todos y acreditar más mi negocio, vender más, crecer y desarrollarme, que es la finalidad legítima de todos los empresarios, tener mayor presencia en el mercado. Claro. ¿Por qué? Pues porque es el reto del empresario, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor reto como secretario de Desarrollo? La pandemia. Híjole, ¿y cómo le hiciste? Sí, no, pues decisiones muy difíciles. Me imagino. ¿Cuál fue la más? Colegiadas que tomaba la jefa de gobierno escuchando a todos sus secretarios. Se hizo un comité epidemiológico en donde participaban prácticamente todos los secretarios. Nos tomaban en cuenta nuestras opiniones. Cuando decidimos cerrar, implementar el primer semáforo rojo, pues fue dolorosísimo. Dolorosísimo. El sector terciario. Ahí había mucha incertidumbre, mucha desinformación también, porque la oposición se dedicó a desinformar y a sacar raja política de una desgracia mundial. Es algo muy cobarde y muy deleznable, ¿sí? Y nunca proponían nada, solamente juzgaban. Pero déjame decirte algo que conté con el apoyo de todos los empresarios, construimos los protocolos de reapertura, fuimos abriendo por sectores. Sí. Fuimos abriendo de tal manera que no hubiera mayores contagios, si el lugar era abierto, si era cerrado. Entonces, conforme se iban descubriendo el comportamiento del virus, porque el virus no se comporta igual, no. Y eso nadie lo dijo en su momento, en el campo que en la ciudad, donde no hay hacinamiento, a donde sí hay hacinamiento, en las familias en donde había 4 y 5 personas viviendo hacinadas, o en un departamento donde viven solo 2 personas. Entonces, muchas cosas del comportamiento del virus no se sabían, nadie las sabía. Sí. Hubo algún ignorante que llegó a decir que en 3 meses podía resolver la pandemia, ¿no? Un politiquillo ahí. Claro. Entonces, pues hubiera patentado ¿no? Completamente de acuerdo. Su esquema, su metodología registrado y haberla llevado al mundo entero. O sea, pero yo creo que manejaron la pandemia en la Ciudad de México como muy los bien, grandes. Yo creo que se manejó muy bien. Y aquí, como se encontraba la más grande infraestructura y se encuentra la estructura de salud más grande del país, pues mucha gente de provincia vino aquí ya avanzada la enfermedad, no sabíamos cómo se comportaba la enfermedad. No, qué difícil. Sí, con qué elementos el virus podía hacer más agresivo, y entonces aquí
hubo supuestamente una cifra mayor de muertos, pero en realidad lo que pasa es que venían a atenderse a la ciudad sin ser habitantes de la ciudad. Pero aquí se levantaba su acta de defunción, ¿sí? O su acta de alta, o su alta. Entonces, fue un momento muy difícil, muy difícil, muy doloroso y de mucha angustia, ¿no? Y sobre todo para la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, había juntas a las 6 de la mañana y nos volvían a convocar a las 7, 8 y duraba a las 10, 11 de la noche. No, pues Los primeros días, sobre todo. Entonces, conforme fuimos sabiendo cómo se comportaba el virus, ¿sí? Porque el virus no es tan agresivo si no tienes comorbilidades. Claro. Pero en Italia, por ejemplo, fue cuando descubrieron que no morían por el virus precisamente, sino por trombosis derivadas de neumonías que eran producidas por pacientes que tenían enfisema pulmonar o que tenían EPOC o que fumaron mucho o tenían una prediabetes o eran muy obesos o tenían problemas cardiovasculares o hipertensión. Claro. Entonces fueron asociando el virus ya con las comorbilidades, pero eso no fue de inmediato. No, además fue todo un aprendizaje que tampoco nadie sabía. Que tenía conocimiento de estos elementos está mintiendo y es una persona que al mentir es terriblemente mezquina. Entonces fuimos aprendiendo y después pasamos al semáforo naranja, luego al amarillo, luego al verde, volvimos al rojo. Porque empezaron a crecer. Yo veía el semáforo y me volvía loca. Sí, no. Entonces fue el reto más difícil como secretario, pero yo creo que aprendimos todos y nos dimos cuenta de la gran importancia que es nuestro cuerpo, nuestra salud, y que no debemos jugar con nuestra salud. Y que a mí en muchas ocasiones pues me han visto, ¿no?, haciendo un deporte. Yo les digo, pues el que no está bien, pues no puede servir bien. Completamente. Tienes que estar bien de salud para poder servir bien. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Entonces sí. Todo se trata de un equilibrio. Así es. Y hablando de los equilibrios, sí. ¿Cómo logras equilibrar tu vida personal y todo tu trabajo? Porque eres una persona con una agenda súper llena. Sí, bueno, a veces empiezo a las 9, a veces llego a mi oficina a las 10, y tengo un desayuno, una videoconferencia. Yo sigo teniendo videoconferencias, ¿no? Es que las videoconferencias también vinieron a ayudar muchísimo. Sí, yo sigo teniendo videoconferencias. Yo tengo citas de videoconferencias a las 9 de la noche y son muy productivas porque realmente te conectas rápidamente, estás en tu casa o en tu oficina, lo puedes hacer y resolver los problemas que tienes pendientes. Lo hago con mi equipo, lo hago con empresarios, lo hago con diferentes sectores, representantes de sectores económicos. Agilizas. Entonces, y la gente, sí, agilizas. Y vamos a regresar a las videoconferencias en forma fuerte, porque hay un dato curioso, por cierto, económico. La gran estabilidad económica que estamos teniendo en nuestro país, por primera vez. Claro. Que no digan que no es mérito de este gobierno, porque ahora nada es mérito de este gobierno. No, todo es culpa. Y a mí me da risa. Lo malo sí es culpa del gobierno, pero lo bueno no. Lo bueno, ¿cómo va a ser culpa? Es obra de Dios. Sí, no, bueno, de Dios sí, pero... y es obra de la casualidad. Sí. O porque en Estados Unidos esto. No, pero hasta lo que está bien lo ven mal. Sí, como el tema del dólar lo ven como que gravísimo, pero decía Chumel que compraras, que era tiempo para que aviso, compren dólares. Y yo digo, híjole, qué bueno que no te hicimos caso. Si tú ahorraste $1,000 cuando costaba 23 pesos y ahora cuesta, vamos a suponer, 17 pesos, perdiste 6 pesos por dólar. Híjole, qué duro. Sí, multiplícalo por $1,000. ¿Cuánto es? Multiplícalo por $100,000. ¿Cuánto es? Claro. Multiplícalo por $1,000,000. Perdiste una fortuna. Entonces, señores empresarios,
ustedes infórmense con el gobierno de México, con la autoridad responsable, con el Banco de México. Sí, tenemos plena coordinación con las diferentes instancias. El peso es una situación de mercado, sí, pero también de un manejo responsable de las finanzas públicas. Claro. Sí, y este gobierno, en materia de variables macroeconómicas, lo ha hecho muy bien. Le pese a quien le pese y le guste a quien le guste, a quien o no le guste. Así es que lo ha hecho muy bien porque hay seriedad, hay responsabilidad y un manejo financiero adecuado. No vamos a arriesgarnos a que regresen no solamente gobiernos que gobernaron mal, que lo hicieron mal, sino gobiernos que expongan nuestra economía. Claro. ¿Sí? Y nuestra macroeconomía sobre todo, porque la estabilidad económica es un bien muy preciado, especialmente por los empresarios. De acuerdo. El mayor enemigo que tiene un empresario es que le suban los impuestos, que le generen nuevos impuestos, que haya irresponsabilidad financiera, que haya irresponsabilidad fiscal, que haya un manejo irresponsable de las diferentes variables macroeconómicas o un manejo irresponsable de la deuda. ¿Por qué vamos a regresar con los gobiernos que lo hicieron mal económicamente? Esa es mi pregunta. No extrañamos nada del PRIAN, pero nada. No. Porque nos subieron el IVA, primero del 10 al 15 y después del 15 al 16. Ajá. Y después crearon nuevos impuestos. ¿Sí? Endeudaron el país. Los gasolinazos. Sí, se llenaron Sí. los bolsillos. Así es. Que es lo que hablábamos nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las virtudes de estos gobiernos para poder regresar con ellos? No tienen ninguna. Ninguna. No tienen. Y en materia de seguridad, que podríamos discutir el tema, ¿sí? No es lo mismo. Porque les gusta ser muy farsantes. Fíjate, con Felipe Calderón Ajá. había, por citar un ejemplo, 2 muertos diarios o 10 muertos diarios por producto de la delincuencia organizada. Ajá. Se fue a 200. Híjole. O sea, esto es un ejemplo. El 200% creció la delincuencia organizada con Felipe Calderón. ¿Qué estrategia fue esa? Bueno, ya vemos que estaban coludidos y que fue un narcoestado. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y eso no está en discusión, señores. Es algo que está comprobado en los hechos. Claro. ¿Sí? Ahora, con Peña Nieto siguió creciendo la actividad delictiva. ¿Qué ha sucedido con este gobierno? Reiteramos, no estamos contentos, no es suficiente, hace falta mucho por hacer. Pero la tendencia ascendente que había con Peña Nieto se detuvo. Y ahora estamos en tendencia descendiente. Es decir, tenemos un 15% menos de actividad delictiva con todos sus delitos en este gobierno, de cómo lo recibió, porque no es válida la comparación entre sexenios, ¿sí?, con el número de delitos. No, el chiste es cómo lo recibiste y cómo lo dejaste. Claro. ¿Cómo lo recibió Calderón y cómo lo dejó? 200% más de actividad delictiva. Con Peña Nieto, ¿cómo lo recibió y cómo lo dejó? 50% más de actividad delictiva. Y ahorita es un 15% menos. Eso es lo que hay que analizar. Aunque sí hace falta mucho trabajo en el mucho tema de y seguridad. hace falta mucha coordinación. Sobre todo en el país, porque la Ciudad de México yo sí siento aquí y la percibo muy bien, como una ciudad muy segura, pero yo ahora que he estado viajando es lo único que sí. Así es, mira, sí hay un problema que yo quiero decir y que es muy serio. Sí. Desafortunadamente, después de 30 años de abandono de las clases más necesitadas de este país, hoy la delincuencia tiene base social. Ya. Tiene base social. Hay algunas localidades en que se formaron y lograron un modus vivendi en función de la actividad delictiva. Tristemente, esa situación vivimos en algunas partes del país.
Sí. Pero se está combatiendo por las dos vías, atendiendo las causas que originan, ¿sí?, el que la delincuencia organizada tenga base social y tenga, ¿sí?, algunos elementos que se suman fácilmente, sobre todo jóvenes, a la actividad delictiva, y por otro lado que no encuentran otras opciones más que esas. Y tenemos que acabar con eso. Por eso yo citaba el ejemplo de las cárceles en Iztapalapa o en Gustavo Madero. Cuando hay actividad económica en esa alcaldía, cuando encuentran opciones de trabajo, ¿sí?, se va a reducir dramáticamente los índices delictivos. Claro. Ahora, y ya sí, se está haciendo. Y ya se está haciendo. Hoy, la alcaldía de Iztapalapa, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, la alcaldía de Iztapalapa ya no está en la lista de las más violentas alcaldías o municipio del país. Ya no está en la lista. No, y por cierto es la más iluminada también. Y bueno, la más iluminada, con parques recuperados, con las utopías, que van como 13 utopías. Todo Ermita Iztapalapa, las calles principales iluminadas, ¿sí?, mucha atención social. Si un niño abandona la escuela, inmediatamente atender a la familia. Si en la secundaria abandona la escuela, inmediatamente atender a la familia, impedir el rompimiento de tejido social, porque de ahí es donde se nutre la delincuencia. Entonces, para poder revertir, que es algo generacional, quienes están pidiendo que se reduzcan de un día para otro los índices delictivos son muy mezquinos, porque saben bien que esto es un asunto generacional. Y un asunto que, como lo dijiste, lleva muchos años y que ya vamos Hay a que la irlo baja, revirtiendo poco a poco, ¿no?, pero con atención social. Completamente. Por eso cuando el presidente dice abrazos, no balazos, no quiere decir que no se combatan a los delincuentes, quiere decir que vayamos al origen, a las causas sociales que hicieron que la delincuencia organizada se nutriera sobre todo de jóvenes. Estoy completamente Vamos de acuerdo. a acabar con esa dinámica social que nutre de activos a la delincuencia organizada y que especialmente son jóvenes, y vamos a reducir dramáticamente esos índices delictivos, pero en una forma que se vea en el largo y en el mediano y en el largo plazo. Vamos a crear oportunidad. Si queremos nosotros resultados de un día para otro, son resultados falsos. Lo que vamos a hacer, y esto es precisamente algo que muy delicado, por eso la violencia no se puede combatir con violencia. Porque vamos a suponer, llega el ejército a una localidad, ¿sí?, sabe que ahí hay grupos delictivos operando. Se da un enfrentamiento, va a ser un baño de sangre. No queremos eso. Vamos a revertir la actividad delictiva, tanto desde el aspecto punitivo, sí, y de combate a la delincuencia, sí, cuando se tiene que hacer, y desde el ámbito social. Y también con un respeto a los derechos humanos, ¿no? Sí, es un revés. Por eso hay situaciones, pero ya difíciles de manejar, ¿no? Sí. En donde hay un enfrentamiento y pues se tiene que pues definir una situación que hay que acabarla rápido. Entonces, y tratar de, pues salvar las vidas posibles, pero yo bueno, creo que sí. Es una situación muy difícil para todos los que están involucrados. Se está haciendo algo. Se está haciendo lo que no se hizo en muchos años. No, qué bueno. Así es, y no se está dejando, sobre todo lo más importante, que no se está dejando a ver qué sale, como sucedía antes. Sí, yo también soy de la idea de abrazos no balazos. Yo creo que todo tiene un porqué y, como dijiste, hay que buscar ese porqué y por qué está ocurriendo y empezar a dar soluciones y oportunidades, porque este ha sido el gobierno para mí que más oportunidades ha dado a los jóvenes también. Mira, fíjate, Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuándo había un programa para jóvenes? Nunca. Ahora muchas empresas contratan a jóvenes y después se quedan a trabajar ahí porque ya se adaptaron a el esquema de trabajo de esas empresas. Claro. Y mientras están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a medio tiempo o 6 horas o horario completo, ¿sí?, no le paga la empresa, le paga el gobierno. Y si le resulta favorable a la empresa, los va a contratar. Y esto es un programa
es un esfuerzo importante. No te digo que sea lo más acabado y lo más perfecto, no. Ahora resulta, ¿no?, a la oposición, que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sí es bueno, pero se puede mejorar. Pues, ¿qué propuesta es esa? ¿Qué falta de seriedad? Claro. Ya sabe quién lo anda diciendo eso. Sí, Ahora sabemos. resulta que es la panacea, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, entonces... sí. Bueno, también se andan queriendo adjudicar que ellos hicieron los programas de adultos mayores, cuando Sí, fueron no, los no. primeros Bueno, yo fui en testigo negarlo. de eso. Yo fui testigo de eso. Sí, Cuando yo asumo el gobierno, a mí me consta de la delegación que el programa de adultos mayores lo implementó sí. el licenciado López Obrador. Entonces, eso pues a mí me queda clarísimo, ¿no? Y después el presidente Fox en ese momento también crea un programa parecido, pero por las presiones políticas, no por su voluntad, porque pues ya vemos No, que ya lo no lo dijo. hizo por gusto, Sí. sino por cuestiones de contraste político, y se vio muy forzado, pero ya vimos que el verdadero pensamiento de ellos Sí. es, si lo pueden hacer, lo harían, es cancelar los programas sociales. Claro. Si pues lo ya pueden hacer, lo lo dicen harían. todo el tiempo. Lo han Ya dicho, anunciaron. lo han dicho, que hay que sean temporales. Lo bueno es que O no sea, lo van a poder hacer bueno, porque no. la No, verdad es yo que creo están que muy, la gente se muy da cuenta. lejanos. Mira, este fin de semana el presidente López Obrador fue a 3 estados a supervisar obras y a inaugurar obras. A 3 estados que gobiernan la oposición. Fue a Nuevo León a supervisar el acueducto que va a llevar el agua a Monterrey. ¿Sí? Sí. Fue a Coahuila, que también está gobernado por otro partido, que no es Morena, a supervisar trabajos de infraestructura. Carretera, vialidades y de agua. Y después fue a Jalisco para ver un programa de agua potable y de agua tratada para campesinos de Jalisco y para el área conurbada de Guadalajara, que llegue agua potable. En un fin de semana visitó 3 estados, en 3 estados que no gobierna Morena. Dijo Samuel García, dijo que el estado de Nuevo León nunca había recibido tanto presupuesto como el que ha recibido ahora con el presidente. Así es. Y claro está, pues que y sabes que, es que ahí oposición. está la gente muy contenta con Sí. el movimiento. Yo he ido a Monterrey a visitar empresarios, a invitarlos a que inviertan en la Ciudad de México y me han tratado muy bien. Y lo mismo que estoy diciendo ahorita, les enseñé todo el programa de trabajo económico del gobierno de la ciudad y están convencidos de que lo que hemos hecho aquí en la Ciudad de México ha sido muy positivo. Tenemos récord en apertura de negocios, tenemos récord en apertura de negocios de impacto vecinal, o sea, con venta de bebida alcohólica. Y un dato que no lo digo yo, A ver. lo dice el INEGI. El ENOE. El ENOE señala que por primera vez en la historia económica de la Ciudad de México, el índice de desempleo es menor al 4%. Del De acuerdo. 100% de la población económicamente activa que tiene la capacidad y la posibilidad de trabajar en la Ciudad de México, ¿sí?, el índice de desempleo es menor al 4%, 3.8. Es decir, antes el desempleo estaba en el 6, en el 7, en el 8%. El mínimo fue el 6, ahorita está en el 3.8, un mínimo histórico. Y esto quiere decir que económicamente no solamente ya nos recuperamos de la pandemia, No, qué sino que maravilla. ya estamos en pleno crecimiento económico y la Ciudad de México es el mejor lugar para abrir un negocio. Si abres una heladería, tortería, taquería, lonchería, talabartería, tapicería, estética, peluquería, lo que abras te va a ir bien en la Ciudad de México porque hay mucho dinero circulando, afortunadamente. Qué bueno. Hay una redistribución de la riqueza por parte del gobierno de México y por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Hay un equilibrio en el desarrollo económico entre las 16 alcaldías porque incorporamos a los que fabrican mole Milpalta. en Milpalta, incorporamos a los que fabrican amaranto, el tuyehualco, a los que producen nopal, hemos creado
no muchas empresas, porque tampoco voy a decir, pero sí 12, 15 empresas que ahora procesan el nopal, que lo hacen como botana, puede ser nopal dulce, nopal salado, ¿sí? Y en lugar de comprar otras botanas, compras nopal, ¿no? Claro. O otro tipo de productos que es endémico, que son originarios de algunas localidades de la Ciudad de México. Entonces, estamos trabajando para que los negocios, las florerías, por ejemplo, los productores los floricultores, Ajá. el cempasúchil, en el Día de Muertos, récord en ventas. Sí, lo vimos. La Nochebuena, que nos costó trabajo el año pasado por una cuestión ahí, una problemática local, pero también lograron sacar todo. Luego, el tulipán, en el Día del Amor y la Amistad, que se fabrican unos tulipanes. Vayan a Xochimilco a comprar tulipanes el Día del Amor y la Amistad. Van a ver qué flor tan bella, ¿no? Por eso Van Gogh ahí las reflejó en una de sus icónicas pinturas. Entonces, tenemos mucho en la Ciudad de México. Hay productores de fresas, productores de porcinos, avícolas, de huevo. En fin, hay mucha producción que no solamente se vende en el ámbito local, sino que ya se están ampliando su mercado. Entonces, es lo que queremos llevar, el bienestar. Por eso la palabra clave de la cuarta transformación es bienestar. Claro. Bienestar para todos. Bienestar para el que trabaja, ¿sí? Y bienestar para el que ya trabajó, como los adultos mayores, pero también para el que necesita una oportunidad. Llevarlo la oportunidad con diferentes acciones, diferentes apoyos, para que pueda salir adelante por sí mismo. Los que ven a los mexicanos, porque qué mal, no voy a usar ningún calificativo, pero qué mal que un expresidente le llame huevones a los mexicanos. Qué pena me dio. Qué lamentable. Por ser generoso, qué lamentable declaración del asesor de ya sabemos quién, porque ese asesor de Xóchitl Gálvez es asesor de los... Pues a Lili Telles la traía aquí también, o sea, de quien se deje. Sí, el asesor de Xóchitl Gálvez, que es Vicente Fox. Que no se dejen, porque de veras van a ir peor de lo que ya van, ¿no? Digo, tampoco necesita mucha asesoría doña Xóchitl, también solita va en picada. Entonces, aquí lo que nosotros señalamos, y la respetamos. Sí, con respeto. Por supuesto que con respeto, y cada quien se labra su trayectoria política. Completamente. ¿No? Entonces, realmente el tema de la pandemia fue muy difícil y siguen dándole, ¿no? De que la los ivermectina, muertos y que esto y que lo otro. Que en realidad la ivermectina, yo quiero decir, a mucha gente le salvó la vida. Sí, mucha gente habla muy bien. La ivermectina es... Yo lo he escuchado, me lo han dicho. Yo tomé ivermectina. Yo también tomé ivermectina. Y le fue muy bien. Sí. Así es que sus chistes y sus cuentos y sus mentiras y sus montajes no les van a dar razón. No, la verdad que sí. Tienes toda la razón. Entonces, yo creo que hemos hecho, primero, en primer momento, en el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el maestro Batres, realmente hemos hecho un gobierno responsable. Yo no voy a autocalificarme. ¿La Ciudad de México se encuentra en su mejor momento, un momento histórico? Sí, fíjate, otra muestra, inversión extranjera directa. Te voy a dar 2 ejemplos más para que vean los empresarios que vamos muy bien. Yo recibo empresarios extranjeros. Les encanta la Ciudad de México. Bueno, está llena de extranjeros. No solamente los nómadas digitales. Altos ejecutivos extranjeros están viviendo en la Ciudad de México. En la Condesa, en la Juárez, en la Nápoles, ¿no? Y vemos en los restaurantes, si vamos un sábado, un domingo, que la mitad son mexicanos, la mitad extranjeros. Yo el fin de semana fui con mi familia a la colonia Roma, a un lado de la Plaza Río de Janeiro, a comer una pasta que es del día, que es del momento, supuestamente, que es casi orgánica, ¿no? Entonces, lleno el restaurante, lleno.
todos los restaurantes Oye, alrededor. ¿cómo se llamaba? Ya recomiéndanos. Ay, no me acuerdo. Luego les Me llevó decimos. mi hija, pero no me acuerdo. Se me hace que yo fui también. Sí, Sí. está pasando la Plaza Río de Janeiro, en la siguiente Sí, esquina, sí. hay un restaurante. Ahí les vamos a poner, ahorita voy a Sí. investigar cómo se llama, Sí, ahí sí, les vamos sí. a poner para que vayan a probar una Así es. pasta rica. Y entonces, lleno. Estaban preocupados porque tenían miedo que les quiten sus pérgolas y sus, ¿no? Entonces, los restaurantes son uno de los sectores económicos que más empleo generan en la ciudad. Claro, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Tenemos una economía compartida con el Estado de México. Si nosotros le quitamos la opción de 10 mesas, de 5 mesas, de 4 mesas a los restaurantes, estamos quitando 20 empleos. No es justo. Entonces, acuerdo. eso por un lado. Entonces te decía, 2 ejemplos. Inversión extranjera directa. Récord, la Ciudad de México. En este primer trimestre de este 2023 tenemos el 37% de la inversión extranjera directa a nivel nacional. El año pasado, la Ciudad de México recibió más inversión extranjera directa, más de 12 mil millones de dólares, ¿sí? Que sobre todo se fue al sector inmobiliario, al sector de la manufactura, al sector eléctrico y al sector financiero y de seguros. Y también vino para el sector de contenido y de editorial. También vino mucha inversión extranjera directa. La Ciudad de México tuvo más inversión extranjera directa, la Ciudad de México, que países completos, que España, Portugal o Italia. La Ciudad de México nada más. Qué maravilla. Así es. Y la Ciudad de México, por primera vez en muchos años, ¿sí? No el país, porque el país, Brasil tiene una economía el doble de la de nosotros, tiene Sí. 300 millones de habitantes, Sí. Brasil o más. Sí. ¿Sí? Entonces, pero estuvimos por primera vez con mayor inversión extranjera directa que Sao Paulo o que Río. Entonces, que siempre han tenido históricamente más inversión extranjera directa que la Ciudad de México. Claro. Ahora ya lo superamos. Y otro elemento fundamental, que es ahora con una simplificación administrativa que hizo la doctora Claudia, ¿sí? Vienen inversión extranjera y nacional en materia de contenido, documentales, comerciales, editoriales y películas, ¿sí? Por primera vez estamos en el top 10 de ciudades con mayor inversión y mayor generación y producción de este tipo de industria en el mundo. Estamos solamente por debajo de Londres, París, Nueva York y Los Ángeles. No, pues, ¿cómo ven? Así es, y Está se han hecho tremendo. muchas películas aquí, muchas filmaciones, muchos comerciales, muchas locaciones. Vino a invertir Netflix, vino a invertir otras plataformas de televisión, ¿sí? De contenido. Están invirtiendo en la Ciudad de México. Pues sí, es Y el ese lugar es un para segundo elemento que denota claramente que la Ciudad de México está en pleno crecimiento y que vamos a seguir adelante. Somos en promedio, tenemos a la población con el mayor ingreso del país y por lo tanto con quienes más gastan en el país. El gasto de las familias de la capital está por encima de la media nacional. Entonces es un buen lugar para invertir, para ganar dinero, para expandir operaciones la Ciudad de México, y lo pueden hacer con toda seguridad en cualquier alcaldía de la ciudad, porque todas las alcaldías son seguras y cada día son más y más seguras, hay más seguridad y podemos hacer con toda confianza nuestra inversión. Certidumbre jurídica y certidumbre comercial y certidumbre en materia de seguridad. Pues ya lo saben, la Ciudad de México es el lugar para invertir, la ciudad Así que es. lo tiene todo. Y bueno, finalmente me gustaría saber cuál es tu opinión sobre tener una mujer como presidenta por primera vez. Bueno, mira, yo creo que si vemos en las empresas, en las industrias, en el gobierno, que cada vez hay mayor participación de la mujer, estamos hablando de una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. No es necesariamente una cuestión de género, es una cuestión de equidad y de justicia y de igualdad. Entonces,
las sociedades en muchas ocasiones quieren medir su riqueza en función de su Producto Interno Bruto, de una entidad, de una ciudad, de un país. Pero yo creo que puedes medir la riqueza de una ciudad, de un país, de un estado, cuando ves que hay igualdad, equidad, que no genera desigualdad, que no genera pobreza, que no genera situaciones de desequilibrio social, como es ver a las mujeres en una condición de mayor dificultad para que puedan salir adelante. Entonces, por un lado está eso, que es un síntoma de que si tienes a una mujer que es presidenta, ¿sí? Es un síntoma claro de que es una sociedad madura. Completamente. Y que es una sociedad justa. Sí. Pero además voy a decir algo, ¿sí? Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que es una profesional, una persona responsable. Sí. La conozco muy bien, seria, responsable, muy comprometida y honesta. Sobre todo y a nosotros nunca nos pidió que hiciéramos algo fuera de la ley. Esto lo voy a decir siempre respetando la ley y respetando cada quien sus facultades. Es muy exigente la doctora Claudia Sheinbaum, que han dicho que es muy dura, muy exigente y no se puede ser de otra manera. Así se tiene que ser, porque ¿sabes algo? No deja las cosas a la suerte, ni al garete, ni deja las cosas al ahí se va o a ver cómo sale. No. Es muy meticulosa y como científica es muy metodológica y le gusta llevar las cosas conforme a una planeación y a una programación. Y eso es muy importante. Nosotras estamos seguras de que Claudia Sheinbaum será la primera presidenta mujer. Y como dijiste, no por el género, pero por su capacidad. Es una mujer que ha demostrado que sabe gobernar, ha gobernado la Ciudad de México, la gobernó la Ciudad de México de maravilla, hizo una gran labor con la pandemia, así que estamos listas y listos para romper el mito de que una mujer no puede llegar a gobernar el país y estamos seguras. Es un mito. Seguro. Yo creo que el mito ya se rompió. Ya está roto. Ya todos están conscientes de que Claudia es una opción viable, importante, y que es la opción. Y que tiene todas las cartas para poder ejercer un gran papel, pero sobre todo representar al movimiento al que pertenecemos. Sí. Porque, como lo ha dicho el presidente, no hay que zigzaguear. Uh-huh. No. Lo que nosotros proponemos es esto y lo que vamos a hacer es esto precisamente. Completamente. Vamos a construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Una economía donde todos los que participan en ella crezcan y se desarrollen, que tengan mejores ingresos. Por eso se quitó el outsourcing y se generaron nuevos esquemas de relación laboral para que las empresas también puedan crecer. Por eso se aumentó el salario sin afectar la inflación, porque la inflación que hemos tenido y que ya se está bajando es por causas exógenas. Sí. Y estas causas, y lo voy a decir también, que la inflación que tenemos es producto de la dependencia económica que nos dejaron los 30 años del neoliberalismo, porque lo que querían es precisamente entregar nuestra economía, ¿sí?, a los esquemas de desarrollo globales, y eso no puede ser. Sí requerimos de integración económica con otros países, sí requerimos de intercambio económico y comercial con otros países, sí requerimos exportar e importar, pero como ya lo comprobó la guerra en Ucrania o la propia pandemia, todos los países del mundo ahorita están buscando garantizar de alguna o de otra forma su situación alimentaria y su situación energética para hacer. Y en México tenemos todo para hacerlo. Así es, pero siempre. Para ser menos vulnerables
vulnerables ante situaciones que no están en nuestras manos controlar, como una guerra, porque pueden venir más guerras en Medio Oriente, pueden venir guerras en el sureste asiático, en el conflicto, por ejemplo, entre China y Taiwán, pueden venir más guerras en Europa del Este, o pueden venir conflictos interétnicos en los mismos Estados Unidos, o en Francia, o en otros países del mundo. ¿Y por qué nosotros vamos a entregar nuestro destino al extranjero? Si lo podemos construir y garantizar lo más que se pueda. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión dogmática, es una cuestión de supervivencia y de desarrollo y de ser menos vulnerables a fenómenos exógenos que por estos encadenamientos globales nos afectan de inmediato. Entonces, ya lo está haciendo Francia cuidando su industria eléctrica, lo está haciendo Alemania con su industria del gas, ¿no? Tratando de protegerse, pues porque toda su industria exportadora, sobre todo de automóviles, que a mí me gustan los coches alemanes, ¿verdad? Bueno, entonces, imagínate, van a quebrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es grande su dependencia. Entonces, no hay que verlo como algo malo. Eso no hay que ver la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y la búsqueda de la autosuficiencia energética, hay que verlos como algo positivo y algo que nos va a cubrir, y sobre todo a quién va a beneficiar: a los empresarios, a nuestro sector industrial, a nuestro sector económico, a que nuestro mercado interno no dependa de causas ajenas al propio mercado interno y que tenga su propia vida y su propia sinergia y su propio movimiento en caso de que haya otras situaciones ajenas a nosotros fuera del país que nos afecten. Entonces, es lo que queremos decirles siempre. Que espero que lo hayan escuchado muy bien. Así es, a los empresarios sobre todo, decirles que yo como empresario estoy muy feliz con la política económica de la Cuarta Transformación, como empresario, no como funcionario. El que se hayan fijado en mí por mi experiencia administrativa y por que tengo experiencia política para yo ser secretario, no quiere decir que no vea, ¿sí?, lo positivo o lo negativo. En este caso, vemos lo positivo, que ha sido el manejo de las variables macroeconómicas de este país por parte del gobierno del licenciado López Obrador. No tenemos por qué arriesgarnos con gobiernos que ya han demostrado su ineficiencia económica. De acuerdo. ¿Para qué? ¿Qué ganamos? Mejor vamos a continuar con el camino ya trazado de estabilidad, de prudencia, de atención a las causas sociales de los problemas, de la inseguridad, ¿sí? Revirtiendo los efectos negativos de una economía con un diseño expoliatorio como era y con el capitalismo de cuates también, porque ¿qué daño le hace la empresa de un funcionario público? Sí. ¿Sí? Que le quita la posibilidad a otras empresas de participar por tráfico de influencias. Imagínate, a los verdaderos empresarios, a los que no tienen influencias, a los que no tienen palancas, ¿sí? ¿Sí? A los que quieren venderle al gobierno en forma legal y legítima. Claro. ¿No? Completamente de acuerdo. Sí, ese tipo de actos le hacen mucho daño a la economía. No solamente es el acto en sí mismo que está prohibido, sino que le hacen daño a la economía. Porque yo como empresario, vamos a suponer, si voy a competir con la empresa de un funcionario público, pues estoy en desventaja. Pues claro. En desventaja total, no puedo competir contra eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo palancas, porque yo voy a competir legalmente. Entonces, pues qué padre, ¿no? O sea, yo tengo palancas y le puedo vender un gobierno por acá, otro gobierno por allá, con mis empresas, siendo servidor público con mis empresas. Y los empresarios que se han chingado, que han trabajado, que le han metido lana a su empresa, sí, que no tienen palancas, quedan fuera. No. ¿Cómo se le llama eso? Corrupción. No, claro. Y eso le hace, no solamente es corrupción, le hace mucho daño a la economía, porque no permite con una competencia sana. Y al no haber competencia sana, tus empresas se desincentivan. Dice, yo no voy a competir, yo voy a ganar con palancas. No, eso se tiene que acabar.
Y las empresas tienen que competir porque son las mejores. Completamente de acuerdo. Sin palancas. Sí. Y tienen que concursar las mejores. Y eso es lo que se tiene que promover. Acabar con situaciones que dañan al desarrollo económico del país. Completamente. Y te agradecemos muchísimo todo lo que nos has informado el día de hoy. Yo creo que todas y todos ya estamos convencidos que la Ciudad de México es un gran lugar para invertir y todo lo que se ha hecho positivamente en este gobierno de la Cuarta Transformación y todo el trabajo que tú has hecho también, que es impresionante. Y te agradecemos y nos gustaría si nos puedes regalar tus redes sociales para que la gente te siga. @FadlalaAkabani en Twitter. Soy un poco combativo en Twitter, así es que @FadlalaAkabani en Twitter. Apenas abrí mi TikTok porque firmé un convenio con TikTok. Mira, decirte, qué bien. Para que los microempresarios puedan vender sus productos en TikTok sin que mira. se les cobre hasta cierto mínimo. Y ya cuando empiecen a levantar sus ventas, ya pueden pautar en TikTok pues para vender productos. Entonces, hicimos un convenio. Vamos a capacitar a 10,000 personas en TikTok este año. ¡Qué increíble! Mujeres, hombres, microempresarios que venden, comercializan o fabrican sus productos que los puedan vender sobre TikTok. Hemos firmado convenio con Amazon, hemos firmado convenio con Mercado Libre. Con Amazon, ellos por política no pueden decirnos, pero la Ciudad de México tiene alrededor de 6,000 vendedores en Amazon. Uh-huh. Y Mercado Libre también tiene hasta más. Mercado Libre tiene 11,000 vendedores de la Ciudad de México. Wow. Y Amazon, la última cifra que tengo, tiene 6,000. Así es que nosotros los capacitamos para que puedan vender en Amazon, en Mercado Libre. Pues eso está bien. Sí, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y incrementar sus ventas. Muy Así bien. es. ¿Cómo le hacen para los que quieran? Mira, les damos, tienen que ser dadas de alta en Hacienda. Ajá. Tienen que tener, tienen que emitir facturas o recibos. Ajá. O sea, esa posibilidad, porque Amazon factura también. O sea, te da la opción de facturar en ese momento de que cuando recibas la mercancía ya puedas bajar tu factura. Los capacitamos para que obtengan su código de barras, registren su marca ante el INPI. Les damos capacitación en materia de contabilidad, financiera, en materia de créditos, para poder manejar costos. Es decir, hay muchas personas inscríbanse, eso está que no saben sacar sus costos. Claro. A ver cuánto te costó esto, más la luz, más el agua, más la renta, más esto. Y hay cursos, 2 talleres para poder sacar sus costos y saber calcular sus utilidades. Mira, qué Porque maravilla. muchas veces su utilidad es muy mala y terminan perdiendo. Entonces, es muy baja, quiero decir, termina. Entonces, porque, digo, con el debido respeto, ¿no? Pero estamos hablando de emprendedores muy empíricos. Entonces, que apenas están conociendo y desarrollándose, y entonces hay que capacitarlos. Me parece increíble. Así es, y lo hemos hecho capacitaciones para Amazon y hemos hecho capacitaciones para Mercado Libre y estamos haciendo capacitaciones para TikTok. Okay. Así es que, porque mira, es un hábito de consumo que se va a expandir. Claro. ¿Y en tu Instagram cómo estás? No tengo. Sí, creo que sí tengo. No me acuerdo. Pero creo que es @FadlalaAkabani. Sí, así es. Tengo muy poca actividad en Instagram y TikTok, pero prometo Tienes que ya activarte porque es el futuro. Así es ya tengo que activarme. Yo en el TikTok tampoco, pero ya también me voy a activar. Sí, yo también ya me voy a activar. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias Susana. a ti. Muchísimas gracias por tu tiempo. Una gran entrevista, una gran plática. No, maravilloso. Sí. Y confíen en la Cuarta Transformación, nos va a ir muy bien a todos. Pues muchas gracias y nos vemos por aquí la próxima semana. Ya saben que vamos a romper el mito, vamos juntas y vamos con Claudia. Gracias. Hasta luego. Estás escuchando el podcast Presidentas MX, con la voz de personalidades convencidas de que México está preparado para ser gobernado por una mujer. Conduce Susi Cueto.